Capítulo 201. La determinación de Gaia. Si todo lo demás fallaba y ella no quería matarlo, esclavizarlo era una opción. Quizás entonces, podría encontrar un método para restaurar su mente a través de varios experimentos. Tenía otras ideas que también podrían haber funcionado, pero eran incluso más despiadadas que esclavizar temporalmente su alma, o incluso más idealistas que tratar de enseñarle una técnica mental cuando su mente ya se había ido. Gaia suspiró imperceptiblemente. Tuvo que admitir que este era un problema creado por su negligencia. Desde que su nivel de alma había vuelto a su estado original debido a su reencarnación, su mente se había abierto a la influencia de cosas como el sesgo de normalidad que, junto con otras cosas, la habían hecho volverse complaciente. El sesgo de normalidad era una función cognitiva única que hacía que una persona ignorara o incluso negara cosas que podría haber visto o oído, simplemente porque, en ese momento, no tenía ni un ápice de sentido. Por ejemplo, alguien podría sentir un dolor repentino y agudo en el brazo, pero debido a que no había rima o razón por la que eso podría haber sucedido, se les ocurrieron excusas poco entusiastas, tal vez pensando que fue la posición de su brazo lo que causó el dolor, incluso si en el fondo sabían que su brazo no les había dado ninguna molestia previa y que de repente no podían dar un dolor agudo. O incluso mejor, lo ignoraron por completo. El dolor se fue, todo volvió a la normalidad. No hay necesidad de pensar más en ello ya que ni siquiera sé lo que pasó en primer lugar. ¡Qué error! Pero, ¿qué más podían hacer? ¿Excavar debajo de su piel para encontrar la razón de un dolor repentino y aleatorio en su cuerpo, todas y cada una de las veces que sucedió? No. Así no es como opera una especie inteligente. Siempre había algo más importante en lo que pensar y, a menos que no fuera un gran problema, si no podían entenderlo, tendían a ignorarlo. Por supuesto, esto cambió cuando un ser ascendió y comenzaron a tomar todo y cualquier cosa en cuenta al tomar decisiones, pero ese no es el punto. En el caso de Gaia, la normalidad por la que estaba predispuesta era que las personas con voluntades fuertes podían resistir la influencia de los pecados. Y así, cada vez que se le podía haber dado un aviso para defenderse contra el cautiverio de los pecados, lo apartó de su mente. Después de todo, estaba extremadamente ocupada. Necesitaba priorizar las cosas más apremiantes, ¿verdad? Algo que no es un problema inmediato o incluso intimidante definitivamente puede esperar, ¿verdad? Fueron nociones como esa, junto con otras cosas menores como el orgullo innato que corría por su sangre no solo como el uno y único dragón de la creación, sino también como una diosa y ex inmortal de un mundo ley, lo que hizo que ella ignorara el amenaza de la cautivación de los pecados. Ahora mira la situación. Pero si había una lección de vida que había aprendido como inmortal que nunca la dejaría sin importar en qué estado se encontraba su alma, era que todo era su culpa. Todas las cosas buenas y malas que sucedieron en su vida fueron por su culpa. Si fue golpeada y torturada, fue su culpa. Debería haber sido lo suficientemente fuerte para defenderse, o no debería haberse puesto en una situación en la que alguien que quisiera atormentarla pudiera acceder a ella. Si le robaron, fue por su culpa. Su seguridad no debería haber sido tan baja que fuera violable. Del mismo modo, si de repente se convirtió en una diosa como lo es hoy, fue su culpa. Fue su mente la que atrajo al hombre que la convirtió en una diosa. Convertirse en la figura espiritual de todos los dragones en la montaña del dragón. Naturalmente, era su propia culpa. Fueron todas las intrigas que había hecho en el pasado las que le permitieron hacer que cada dragón en esta montaña fuera un devoto de su divinidad. Todo lo que le pasó fue su culpa. Así que el hecho de que Aishma hubiera sido reducida a este estado, era en gran medida su culpa. No debería haber ignorado la amenaza del cautiverio de Sin, sin importar lo insignificante que hubiera parecido previamente. No debería haber permitido que la arrogancia invadiera su mentalidad, sin importar cuán grande fuera la lista de sus logros. Y no debería haberse vuelto complaciente, sin importar lo irónicamente pacífico que había sido su tiempo en este mundo loco. Ahora, iba a tener que rectificar sus errores. Ella endureció su resolución y contrajo sus alas, haciendo que su gran cuerpo descendiera. Y con unos cuantos aleteos elegantes aquí y allá para dirigir su dirección, se hizo evidente para todos los que miraban que se dirigía hacia la creciente forma encerrada de Aishma. Ella había tomado la decisión de esclavizar su alma. Muy abajo, en una ubicación diferente del bosque de origen, tres humanoides se encontraban en la cima de una colina de hierba bastante grande.
Era lo suficientemente alto como para atravesar el dosel de hojas de los árboles, lo que permitió que los tres que estaban en su cima miraran al cielo sin ninguna obstrucción, pero en comparación con la montaña del dragón en la distancia, era muy, muy pequeño. Los tres parados en la cima de esta colina no eran otros que los tres visitantes del continente oeste. La reina de las 9 llamas, el rey Fénix, y la reina Fénix. Todos ellos miraron hacia el cielo con expresiones difíciles en sus rostros. Capítulo 202 Pájaros del Oeste. Chad, la reina Fénix, gritó preocupada mientras desviaba su atención hacia el hombre a su derecha. Sin embargo, a pesar de la cautela que sentía debido a la situación en el cielo, al ver el rostro de Chad, se quedó un poco aturdida. El rey Fénix se veía increíblemente guapo como siempre, nadie podía discutir eso, pero era algo raro para ella verlo tan serio. Sus ojos dorados ardían como llamas eternas, su cabello parecido a una llama de color similar ondeaba con el viento, sus alas impecables e imponentes ardían con la ferocidad que solo podía pertenecer a un guerrero, su ceño fruncido y su mandíbula apretada. Le gustaba cómo se veía. Mucho. Se sintió un poco culpable porque las emociones que crearon esa cara no eran exactamente buenas, pero sin importar lo que intentara decirse a sí misma, sus partes femeninas se calentaron. Algo que estaba acostumbrada a sentir cada vez que estaba con este hombre. Chad bajó la cabeza para mirarla y casi de inmediato sus ojos se suavizaron, convirtiendo las llamas viciosas e ilimitadas anteriores en llamas suaves e inofensivas que derritieron su corazón. La preocupación que había estado sintiendo se disipó en gran medida. No te preocupes, Aliana. Conmigo aquí nada puede hacerte daño. Chad dijo mientras trataba de tomarla en sus brazos. Pero a pesar del esfuerzo renuente y la incomodidad que supuso hacerlo, ella sostuvo sus brazos antes de que él pudiera agarrarla, ignorando sus músculos de acero que la obligaron a desmayarse, y habló con acero en su voz. Basta, ella gimió. Errar. No se suponía que su voz sonara así. Chad sonrió antes de dejar caer los brazos, pero antes de que ella pudiera suspirar de alivio o decepción, él tomó sus manos juntas con las suyas y se inclinó más cerca con un brillo travieso en los ojos. Sí. Mi rosa azul es una reina de hielo cruel y poderosa, ¿cómo es posible que la atrapen acurrucándose con un hombre? Aliana se sonrojó mucho. ¿Quieres? ¿Ustedes dos realmente hablan en serio? ¿Me están engañando mis ojos y oídos? Una voz aguda y muy enojada habló. Chad soltó a Alina con los ojos en blanco y ambos se volvieron hacia la fuente de la voz, que naturalmente resultó ser la reina de las 9 llamas. Una lívida y furiosa 9 Flame Queen, quien casi estaba escapando llamas de color rojo oscuro de sus ojos. Pero a pesar de la expresión viciosa que contorsionaba su rostro, seguía siendo una belleza extrema. De hecho, tanto Aliana como la reina de las 9 llamas lo eran. Pero donde Aliana era el epítome de la gracia y la elegancia con un toque de encanto travieso, la reina de las 9 llamas tenía la seducción tallada en cada centímetro de su cuerpo con un par de ojos oscuros y misteriosos que atraían a todos. Aliana tenía la piel pálida, el pelo largo y liso de color azul hielo y ojos de un color similar, su busto y su trasero no eran tan dinámicos como probablemente quería que fueran, pero poseía una feminidad tan única y delicada en su forma general que no lo hizo perder frente a los demás en absoluto. La sensación que desprendía era similar a la de una escultura de hielo de una diosa. Delicado pero imponentemente majestuoso. Pero, por otro lado, la reina de las 9 llamas, que aún no había obtenido un nombre real, era casi todo lo contrario de Aliana. Su piel era bronceada, su cabello era principalmente rojo oscuro con reflejos rojos brillantes, sus ojos eran estrechos y seductores con sus iris siendo de un rojo aún más oscuro que parecía vino, su busto, caderas, glúteos y muslos eran cosas de sueños, y incluso tenía labios regordetes y mordebles en forma de arco de Cupido para rematar. Seducción sexual en su máxima expresión. Pero más interesantes que esas características, al menos para Chad y Aliana, eran los 4 cuernos que adornaban su cráneo, 2 a los lados de la cabeza y los otros 2 en la frente. Esos cuernos de color rojo oscuro que nunca dejaban de arder no se parecían a nada que hubieran visto o sentido antes. Irradiaban una sensación angustiosa de intención asesina y eran una de las pocas razones principales por las que Chad había tomado la decisión de nunca bajar la guardia con ella. Evidentemente, se podía sentir el hecho de que ella no era completamente una bestia. Pero además de eso, lo único parecido entre las dos chicas era su altura, ambas rondaban los 175 centímetros de altura, y eso era todo.
La reina de las 9 llamas miró venenosamente a los dos gobernantes de la raza Fénix con su aura, comenzando a filtrarse de su piel en forma de llamas de color rojo oscuro, sus cuernos y ojos comenzaron a brillar amenazadoramente. Esta mujer es demasiado. Chad pensó para sus adentros con frustración. La personalidad de 9 Flame Queen siempre fue así. Era increíblemente sexy, incluso él tenía que admitirlo, pero era demasiado violenta. La cantidad de locuras que había hecho solo porque algo la había enojado era repugnante, y él siempre había querido castigarla de alguna manera, pero ¿qué podía hacer? Ella era más fuerte que él. Chad no sabía cómo progresó tan rápido, pero ella estaba en la sexta etapa, mientras que él estaba en la tercera etapa. Aunque sabía que tenía el talento suficiente para luchar contra personas en etapas superiores debido a las fortunas que se le habían otorgado, estaba muy seguro de que la reina de las 9 llamas podría lograr lo mismo, tal vez en mayor medida, relegando su ventaja. Entre los dos no había comparación. Afortunadamente, podían ser considerados aliados, especialmente porque algo aún más monstruoso que ella venía por ellos. El estado de ánimo de Chad se humedeció aún más al pensar en su despreciable hermano. Aún así, a pesar de las inseguridades que asaltaban su corazón, habló con confianza con una sonrisa apaciguadora. Relax 9 Flame, no importa lo que esté pasando arriba, los dragones tendrían que lidiar con eso primero antes de que pueda afectarnos. Hizo un movimiento instintivo para pararse frente a Aliana, pero cambió de opinión a medias con un poco de renuencia, permitiéndole pararse a su lado. Desde que tomó a Aliana como su única compañera verdadera, convirtiéndola en la reina de todos los Fénix, ella había tomado la decisión, en sus propias palabras, de reformarse como una verdadera reina y hacerse igual a él para que no lo avergüences. Algo sobre lo que tenía sentimientos encontrados. Apreciaba mucho, después de todo, tener un compañero poderoso que pudiera encargarse de la carrera de Fénix con él era increíble, pero, eso significaba que tenía que contenerse mucho cuando sentía la necesidad de protegerla. Guay, ¿qué puede hacer él? Solo podía apoyarla en este esfuerzo y esperar que ella pudiera alcanzar rápidamente su nivel, eliminando algunas de las preocupaciones que tenía. Wash. Su cadena de pensamientos se rompió cuando el aura de la reina de las 9 llamas se encendió aún más. Mierda. ¿Va a pegarme otra vez? Chad hizo una mueca mientras levantaba los brazos. Capítulo 203 Caliente y frío. Mierda. ¿Va a pegarme otra vez? Chad hizo una mueca mientras levantaba los brazos. Y, de hecho, una pierna larga y perfectamente bronceada se movió hacia su cabeza con una fuerza dominante que le provocó un escalofrío en la espalda. No exactamente el golpe que esperaba, pero una patada brutal que fue varias veces peor. La reina de las 9 llamas estaba realmente enojada esta vez, incluso se atrevió a usar esas perversas patadas suyas. Sin siquiera pensar por un segundo que podría bloquearlo, rápidamente se inclinó hacia atrás y lo esquivó por poco, sus pupilas se contrajeron enormemente mientras observaba el tentador arma homicida destellar en su vista como si fuera la espada de un verdugo. Y para todos los efectos, bien podría haber sido uno. Rápidamente recuperó su rumbo y dio 2 saltos hacia atrás, pero mientras lo hacía, vio algo que hizo que su corazón casi se le saliera del pecho. Aliana, en toda su belleza etérea, estaba lanzando un puñetazo a la reina de las 9 llamas con un puño mejorado con maná y una expresión muy enojada. ¡No! El rostro de Chad palideció. En realidad, a pesar de su muy real escenario cercano a la muerte, sabía que la reina de las 9 llamas no estaba realmente dispuesta a matarlo, sin importar cuán enojada estuviera. Después de todo, no solo fue la reina de las 9 llamas en la bestia iluminada de la sexta etapa, 4 Torreino, sino que también fue bastante exitosa en el refinamiento de la anatomía, siendo sus piernas el foco principal de ese refinamiento. Si ella realmente quisiera matarlo o al menos causarle un daño severo con esa sola patada, podría hacerlo. Pero no lo hizo. Al final del día, definitivamente eran aliados. Sabía que él podía esquivar su patada a esa velocidad y probablemente solo quería asustarlo, haciéndole saber lo enojada y seria que estaba. Si ella quisiera lastimarlo, un simple puñetazo que no le quitaría la vida, sería suficiente. La reina de las 9 llamas tenía el control de sus acciones. Pero, al ver a Liana correr hacia esa amenaza sin escrúpulos con una intención tan hostil que sin duda sería devuelta de la misma manera, se imaginó lo peor. Apretando los dientes, giró, usando su maná para ayudarlo en el movimiento antinatural, y redirigió con éxito la velocidad del cuerpo. Así que en lugar de moverse hacia atrás, ahora se movía hacia adelante, sin embargo, su velocidad se había sacrificado más de 10 veces.
Esta maniobra suya solo le había dado el valor total de un solo paso hacia adelante. Pero fue suficiente. Cuando sus pies finalmente hicieron contacto con el suelo, rápidamente envió una buena parte de su maná a sus piernas, lo que inevitablemente las roció con llamas doradas, e inmediatamente empujó con todas sus fuerzas. ¿Estaba tratando de atacar a la reina de las 9 llamas? No. Eso sería una tontería y muy contraproducente. En cambio, pasó al lado de Aliana antes de que su puño pudiera incluso aterrizar en el rostro lleno de desprecio del pájaro vermellón que esperaba y la agarró por la cintura, acercándola a su lado y poniendo fin al golpe inductor de un ataque al corazón. Pero debido a que había sacrificado el control para lograr la máxima velocidad tan pronto como sus piernas tocaron el suelo, su cuerpo terminó acelerando sin poder hacer nada más allá de la reina de las 9 llamas, arrastrando a Aliana con él. Afortunadamente, era un pájaro y era muy hábil en el aire. Después de viajar aproximadamente 20 metros, recuperó algo de control de su cuerpo y pudo aterrizar sobre sus pies, levantando una nube de tierra mientras patinaba hasta detenerse. Y cuando se detuvo, empujó a Aliana detrás de él, ya que ya no podía tolerar sus deseos de independencia. Finalmente, se enfrentó a la reina de las 9 llamas, su cuerpo tenso a pesar de que su mente le decía que ninguno de ellos estaba en peligro. Así, pasó un momento tenso mientras la nube de polvo se dispersaba gradualmente. 2 juegos de ojos brillantes, dorados y azules, mirando a un par de ojos rojos. Eventualmente, la reina de las 9 llamas fue la primera en romper el contacto visual y devolvió su atención al cielo. Pero los 2 gobernantes de la raza Fénix continuaron mirándola con un enfoque extraño, abrazándose entre sí de una manera tensa con el pecho visiblemente agitado como si estuvieran a punto de volverse salvajes. Muy pronto, la reina de las 9 llamas no pudo soportarlo más y los miró con una mirada de molestia. HMPH, deberían echar un vistazo a ustedes mismos. Esos ojos salvajes, parece que has vuelto al reino de la bestia mágica y te estás volviendo salvaje. Si no dejas de mirarme así, te arrancaré los 2 ojos. Estas palabras solo hicieron que los 2 se abrazaran aún más fuerte. 9 Los ojos de la reina de las llamas se entrecerraron. Ella había calculado mal. Ella no sabía qué pasaba con la relación entre estos 2 fénix, pero no era absolutamente normal. Fue especialmente extraño porque al principio, estos 2 individuos no podían odiarse más. Uno era un rey arrogante y el otro era la hija del enemigo más odiado de ese rey y su pareja violada. El hecho de que ella estuviera viva era un milagro en sí mismo, por lo que no fue sorprendente cuando obtuvo información que decía que el niño nacido entre esa unión maldita estaba viviendo una vida muy triste, junto con todos los demás fénix de hielo, pero tal vez incluso más de. Sin embargo, en años posteriores, escuchó que el rey había desarrollado una obsesión algo antinatural con la niña, tanto que estaba comenzando a afectar sus deberes y la gente comenzaba a darse cuenta. Y efectivamente fue así. Cuando viajó a su territorio para una reunión, la chica había estado allí, trabajando como esclava y limpiando la habitación con cara de rencor. Cuando ella dijo que una chica tan humilde no era digna de escuchar su conversación, él le gruñó y le dijo que lo que hiciera con sus esclavos y dónde los colocara no era de su incumbencia. Por supuesto, ella lo golpeó por eso. ¿Cómo se atrevía a hablarle así? Pero no dejó de notar los ardientes ojos azules que la miraron en respuesta. Muy extraño. Además de eso, Chad insistió en que la chica se quedara, así que ella le dio algunos golpes más. Pero no porque estuviera tan enojada, sino porque quería probar algo. Y he aquí, la niña, la esclava. Comenzó a gruñirle. ¿Qué? ¿Qué? ¿Una mera criatura en Magic Beast Realm? ¿3 reinos debajo de ella? Todavía recordaba su sorpresa en ese entonces. Así que decidió que valía la pena investigar más a fondo, permitió que la chica se quedara y durante toda la reunión, los 2 fénix siguieron mirándose, sus ojos inocentes se convirtieron en miradas llenas de odio cuando se sorprendieron mirándose fijamente. ¿Qué tipo de broma era esta? Capítulo 204 La pareja del rey loco. Años después de eso pasó y ella comenzó a escuchar información aún más intrigante. El rey Fénix no solo había comenzado a entrenar personalmente a la niña, incluso alimentándola con preciosas hierbas mágicas y cadáveres de poderosas criaturas, sino que también había comenzado a hacer desapariciones anormales con ella. La declaración oficial fue que él la había llevado a lugares apartados donde podía luchar contra bestias poderosas, pero por supuesto no demasiado poderosas, sin distracciones, y aunque mucha gente había creído que al principio, incluida ella misma, las cosas cambiaron cuando la gente alrededor del King comenzó a notar cambios en su personalidad.
Antes, toda su conducta llevaba el filo de la navaja de resentimiento y la ira reprimida que hacía que las personas a su alrededor se sintieran cautelosas. Como Fénix, tenía una gracia innata, por lo que no estaba tan mal, pero en ese entonces, Chad era realmente un comodín que explotaría en los momentos más aleatorios. Pero luego, un día, regresó de quién sabe dónde con una niña humanoide de cabello azul en sus brazos y una amplia sonrisa en su rostro. Naturalmente, lo primero que sorprendió a todos fue la sonrisa. Aparentemente no había sonreído en años y verlo causó que muchos Fénix se sintieran aturdidos, pero a ella no le importaba eso. Lo siguiente que causó que todos se sorprendieran fue que llevaba a una mujer en sus brazos y que claramente eran íntimos. Esta fue una gran noticia para ellos, después de todo, desde que los compañeros anteriores de Chad habían muerto, él no solo había descartado todas las hembras que había estado preñando con la esperanza de aumentar su ejército de Fénix, sino que también había dejado por completo de tener relaciones con hembras. Pero obviamente, con una hembra en sus brazos y una amplia sonrisa en su rostro era señal de que las cosas estaban a punto de cambiar y estaban contentos, ni siquiera les importaba que la hembra, con sus grandes alas azules en la espalda, era claramente un fénix de hielo. La felicidad del rey era su felicidad. Pero a ella tampoco le importaba esa información, si Chad se enfurruñaría por la eternidad o no no era de su incumbencia. Fue la siguiente información que la sorprendió no solo a ella, sino a todos los demás en el continente. Y ese era el hecho de que la identidad de esa hembra no era otra que la de la esclava, la hija del llamado hermano despreciable. Pero aunque eso fue bastante sorprendente, bastantes personas habían sospechado la relación entre ella y el rey y no estaban demasiado sorprendidos. El factor impactante real fue el hecho de que ella estaba en el segundo reino. ¿Cómo podría una mera bestia espiritual posiblemente acceder a la forma iluminada de una bestia iluminada? Eso simplemente no era posible. O al menos, se suponía que debía serlo. Pero aquí estaba la niña en carne y hueso, mirándola como una madre ansiosa mientras agarraba el costado de Chad con sus dedos muy humanoides. Incluso ahora, a pesar de que se había reunido con la niña varias veces desde el evento, todavía sentía un poco de la conmoción que sintió cuando se enteró por primera vez. E incluso ahora, a pesar de haber sido presionado por todos lados, Chad se había negado rotundamente a revelar cómo sucedió, a veces, ella realmente quería matarlo. En cualquier caso, después de ese evento, aunque su relación no se reveló de inmediato, el trato de todos los Fénix de hielo en todo el continente había mejorado drásticamente, siendo tratados de manera similar a los Fénix puros. Incluso los esclavos que ella había capturado o comprado con recursos tenían que ser devueltos a la sociedad pura sin sufrir daños, o existía la promesa de guerra. Esa amenaza del rey incluso envió un escalofrío por su propia columna, hablar menos de los demás. No es que no le tuviera miedo, pero incluso ella no quería que se repitiera la gran guerra que se extendió por todo el continente. En realidad, algo así sería muy beneficioso para su cultivo, después de todo, todavía era mitad monstruo, un rey demonio, y eso venía con beneficios que podrían ser excavados por completo por el acto de matar. Pero ya no era completamente un monstruo y. Tenía descendientes que, se preocupaban. Así que decidió devolver los Fénix de hielo sin hacer demasiado alboroto. Por supuesto, como el ser más fuerte del continente, no era alguien a quien intimidar o amenazar para que hiciera nada, por lo que le hizo pagar por esos Fénix de hielo en recursos. Afortunadamente, después de algunas quejas sobre el precio y los insultos groseros por los que ella casi lo golpea, él pagó y eso fue todo. Debía decirse que inicialmente ella quería los secretos de la transformación de Aliana, pero la respuesta fue que si ella seguía presionando al respecto, él secuestraría a esos Fénix de hielo o a la fuerza, encendería sus Mana Core para que estuvieran destinados a explotar y los lanzaría directamente hacia ella, convirtiendo todo el bosque del purgatorio en un páramo helado, ya sea que sobreviviera o no. Y que ese sería el comienzo de la guerra. ¿Qué cambio de personalidad fue ese? Jeje, fue un poco emocionante pensar en ello. Pero no lo había encontrado tan divertido en ese entonces, así que tuvo que admitir que en realidad se sintió intimidada para dar un paso atrás y pedir recursos en su lugar. HMPH, no era que estuviera asustada, era solo que aunque ella misma no necesitaba temer demasiado a los Fénix que explotaban, no se podía decir lo mismo de su territorio y la gente dentro.
De hecho, incluso si de alguna manera pudiera proteger perfectamente a sus descendientes, solo la idea de múltiples fénix de hielo explotando reorganizando la topografía de su bosque y convirtiéndolo en un páramo helado fue suficiente para hacer concesiones. Normalmente, tal cosa no era una preocupación. Después de todo, incluso el hermano despreciable no se atrevió a hacer algo tan atroz. E incluso si lo hiciera, definitivamente no estaría sacrificando la cantidad necesaria para convertir el bosque del purgatorio en un páramo, era un costo demasiado alto. Pero había algo en los ojos de Chad, algo que ella notaba en sus ojos cada vez que algo amenazaba a su supuesto único compañero verdadero, que la hizo creerle. Y esa fue una de las mejores decisiones que había tomado porque en el futuro, hubo un evento que terminó causando un daño muy severo a Liana, tanto que casi queda lisiada. Jajaja, esto resultó en una lección de 5, no 1, no 2, no 3, sino de 5 años que todo el continente nunca olvidaría. En cualquier caso, habían pasado años desde entonces y aquí estaban. Ella, la reina de las 9 llamas, no se atrevió a tocar a la compañera de este rey loco. ¿Por qué estaba bailando? Capítulo 205 El poder de un dios. Pasaron 1 o 2 minutos y Chad y Aliana comenzaron a calmarse gradualmente y pronto se sintieron avergonzados por sus reacciones exageradas. Aliana incluso comenzó a sonrojarse un poco cuando soltó a Chad y se alejó un par de pasos de él. Siempre fue así. Sabían que eran demasiado protectores el uno con el otro e incluso una pequeña ofensa a uno de ellos provocaría al otro, pero no podían evitarlo. Chad tosió en su mano antes de relajar su cuerpo a la fuerza y poner una sonrisa cómoda. Mis disculpas, 9 Flame. Por favor, no se ofenda por mis acciones. Los labios de la reina de las 9 llamas se torcieron, divertidos pero también molestos por la odiosa fachada. Este tipo realmente sabía cómo actuar. Ella lo miró fijamente con los ojos entrecerrados por un momento antes de girar su cuerpo y mirar al cielo. Todo está bien, pero concéntrate ahora y no te distraigas de nuevo. Esa cosa en el cielo no debe tomarse a la ligera. Chad y Aliana fruncieron el ceño antes de que ellos también comenzaran a mirar al cielo nuevamente. En realidad, aunque miraron al cielo como si pudieran ver lo que vagamente estaban detectando, eso simplemente no era cierto en absoluto. Sí, Chad y la llama 9 estaban en el cuarto reino, y también tenían bases asombrosas que los hacían incluso más grandes que sus pares. Pero definitivamente no fue suficiente. Mirar los 15 picos de la montaña del dragón desde el suelo, usando Spirit Sense o no, simplemente no era posible para personas como ellos, habla menos de Aliana que estaba en el tercer reino. Pero dicho esto, la causa del aura malévola era tan grande que su aura había descendido por la montaña hasta un punto donde los tres podían sentirlo. Entonces, aunque no pudieron sentir la causa en lo más mínimo, pudieron sentir su aura, y la brutalidad viciosa dentro de ella los preocupó mucho. La criatura u objeto que podía emitir tal cosa definitivamente no debía tomarse a la ligera. Fénix, ¿no crees que este aura posee similitudes con la de tu hermano? 9 Flame de repente habló. La cara de Chad se torció. No te atrevas a llamar a esa persona, mi hermano. Quería decir algo mucho peor que persona, porque ese atroz cretino no calificaba para ese término en absoluto, sino por la sintonía que tenía con Aliana, que poseía la capacidad de notar cada uno de sus movimientos y, a veces, incluso sus emociones, rápidamente reconoció que su cabeza estaba agachada y sintió un destello de tristeza que no era la suya. Habiendo escuchado las historias crueles sobre su padre, Aliana había llegado a odiarlo como a cualquier otra persona. Pero al final del día, ella seguía siendo su hija. Pero no se equivoquen, la tristeza que sentía no se debía a una pequeña cantidad de piedad filial que la molestaba cada vez que insultaban a su padre, en absoluto. Lo que ella sintió fue una gran vergüenza. Aunque los Fénix en casa la habían aceptado calurosamente al principio, felices por los cambios que había traído dentro de su rey, solo tomó alrededor de 5 años para que la gente se acostumbrara al hecho de que el rey era una vez más un todo, benevolente, y que su presencia, para todos los intentos y propósitos en su opinión, había logrado su propósito. Sintieron que ya no era necesario que la respetaran como lo hacían antes. Ahora, por supuesto, eso no significaba que de repente la trataron mal. Muchas personas habían llegado a conocerla y les gustaba, independientemente de su alto estatus. Pero también estaban las personas a las que a Chad le gustaba llamar rencorosas y celosas justo antes de matarlas, que decían cosas que ella tenía que admitir que herían sus sentimientos. Hija del mal, intrigante impura, pretendiente, debilucha. Ese tipo de cosas.
Pero las que más le dolieron fueron las referencias a la relación entre ella y su padre, más que nada porque esa era la única afirmación que era cierta, algo que no podía refutar. El resentimiento que tenía hacia su padre solo siguió creciendo. Al darse cuenta del mal humor de Aliana, Chad tuvo que evitar apretar los dientes y mirar a Nueve Flame. No fue su culpa que lo que dijo inevitablemente hirió los sentimientos de Aliana. Dijo eso una y otra vez en su mente antes de sentir que el fuego dentro de él se calmaba una vez más. Echando un vistazo a Aliana, notó que había vuelto a levantar la cabeza con una cara un tanto indiferente, y suspiró en secreto. Buena niña, él pensó. Si ella quería ser una verdadera reina y no depender de él, entonces necesitaba ser fuerte tanto en mente como en cuerpo, poseer una voluntad que ardiera para que todos se asombraran, pero él juró, cada vez que ella estaba herida, lo sintió con 2 veces el efecto. Solo podía esperar que para cuando Aliana se convirtiera en la reina que quería ser, él todavía estaría de una pieza. Volviendo a regañadientes su atención a la reina de las 9 llamas, que lo miraba con un estado de ánimo cada vez peor que a él, en este momento, no le importaba menos, habló con un tono pensativo. Esa persona no es mi hermano, pero tienes razón. Yo también he notado las similitudes en sus auras. Ambos de alguna manera emiten la vibra de una bestia y un monstruo, bastante similar a ti en realidad. Los ojos de la reina de las 9 llamas se entrecerraron aún más. En este punto, iba a terminar cerrándolos por completo. Pero es más que eso. Algo intrínseco a su mana es mucho más alto en calidad que el tuyo, o el de cualquier otra persona que haya visto. Entonces sus ojos se abrieron cuando un pensamiento lo golpeó. Cualquiera aparte de la llamada diosa dragón, eso es. ¿Te refieres a? Así es. Ese bastardo puede haberse convertido en algo similar a un dios, Chad dijo con un poco de gruñido en su voz. Todo esto es especulación. Necesitamos respuestas. No hagas suposiciones tan ridículas antes de eso. La reina de las 9 llamas dijo con un resoplido antes de volver su atención al cielo, pero ambos gobernantes de la raza Fénix notaron que su deliciosa piel bronceada había palidecido. Tampoco eran mucho mejores. Capítulo 206 Alma ilimitada. El Todopoderoso. Mientras los 3 Fénix de abajo se preocupaban, el grupo de dragones de arriba observaba con los nervios de punta cómo su diosa se acercaba al capullo de Aeshma. La idea de que algo le sucediera los tenía conteniendo la respiración, incluso cuando algunos de ellos trataron de castigarse a sí mismos por tener pensamientos tan imposibles y blasfemos. Pero no pudieron evitarlo. El aura de Aeshma era demasiado ominosa y crecía por segundos. Incluso en todo el camino en el cielo al que habían volado para evitar la explosión provocada por su repentina evolución, todavía sentían una peculiar sensación de represión que los hacía sentir impotentes. Fue aterrador. Pero ninguno de los dos se atrevió a expresarlo en voz alta. Dirían cosas como la diosa tiene esto, solo mira, oje, Aeshma puede estar causando un escándalo por alguna razón, pero frente a la diosa no es gran cosa. Y lo más cerca que estuvieron de admitir su miedo obvio fue Aeshma. Es bastante aterradora en este momento, pero no hay nada de qué preocuparse con nuestra diosa aquí. Fue bastante estúpido. Su débil sensación de seguridad procedía del hecho de que Gaia estaba frente a ellos, lista para protegerlos en caso de emergencia, y la idea debería haberlos humillado. Pero por supuesto que no lo eran dragones. Una raza dominante que había suprimido a casi todas las demás razas con su poder absoluto, y además de eso, eran una raza, la única raza, que no había sido creada por Eridel, que poseía algunos rasgos innatos en la mayoría de los seres biológicos que Eridel había creado. Elegido no añadir a sus razas creadas. ¿Cómo podrían ser ellos si no fueran al menos un poco ilógicamente arrogantes? E incluso cuando el avatar de Eridel se sentó en una rama gigantesca del árbol de la vida, escuchando atentamente las alegres palabras de su pseudo hija Sierra con una sonrisa benigna en su rostro, una parte de su atención definitivamente se centró en los acontecimientos de la situación de Aeshma. ¿Cómo podrían no ser así? Interiormente se rió de estos dragones, pero no fue tan malo. La vida estaba llena de infinitas posibilidades que podían explorarse, y cuantas más variables había, más posibilidades de que se revelara un fenómeno fantástico. Fue por esta razón que permitió la existencia de un ser peligroso como Aeshma, incluso creando una raza como los monstruos que había diseñado para tener el impulso específico de destruir y matar. Fue por todo ello que pronto planeó crear la raza Ángel. Solo cuando los lados opuestos de la dualidad chocan, se puede encontrar algo verdaderamente magnífico. Al menos, eso era lo que él pensaba. Papá, ¿lo dices en serio? ¿Encontraré a mi alma gemela algún día?
Sierra preguntó con grandes ojos verdes brillantes. Por supuesto. Incluso tengo algunas sospechas de quién o qué puede ser, pero este Padre Celestial tuyo no se atreve a crear falsas expectativas. Eridel respondió con un asentimiento pomposo. HMPH, Padre Celestial, eres tan triste. Solo admite que creaste algo que se salió de tu control y ya no puedes calcularlo. Papi, eres un farsante. Ah. Eridel aulló como si lo hubiera golpeado un rayo. Mientras tanto, Gaia finalmente había llegado ante el capullo gigante y aún en crecimiento de Aeshma, de hecho, era tan grande que había llegado al punto en que Gaia, que también era bastante grande, siendo una diosa dragón del cuarto reino, que también era experta en Anatomy Refinement, en realidad podría pararse fácilmente sobre él como si fuera una plataforma estable en lugar de un capullo en crecimiento. Y eso fue lo que ella hizo. Aterrizó sobre el capullo, con cautela al principio porque no estaba segura de si el material era tan duro como parecía, pero cuando desaceleró el aleteo de sus alas y desactivó lentamente la técnica innata que tenían la mayoría de las bestias voladoras, que les permitía bajar sus alas. Pesó cuando volaba con Maná, se dio cuenta de que el capullo podría soportar fácilmente su peso, por lo que dobló sus alas detrás de su espalda y dio un paso cómodo. Pero su estado de ánimo seguía siendo sombrío. Ella tenía que actuar rápidamente. La mejor manera de esclavizar el alma de alguien era cuando ni siquiera estaban lo suficientemente conscientes como para formar una resistencia. Incluso esclavizar a un alma voluntaria crearía dificultades porque era como tratar de pinchar tu propio ojo, te resistirías instintivamente. Independientemente de tus deseos de hacerte daño a ti mismo, tu cuerpo, o más bien en este caso tu alma, nunca estaría de acuerdo. Solo seres muy poderosos, individuos extremadamente únicos o razas extrañas, serían capaces de tener el control total de su cuerpo o alma, mucho menos de ambos. En cualquier caso, incluso si Aeshma estuviera despierto, definitivamente no estaría dispuesto a tener su alma esclavizada. Bueno, no es que tuviera las facultades mentales para pensar así, dado su obvio estado de locura, pero el punto seguía en pie. Necesitaba esclavizarlo antes de que despertara. Después de un breve momento de vacilación, comenzó la activación de la técnica Limitless Soulbrand por primera vez en sus 2 vidas. Esta era una técnica de esclavización del alma muy especial que prácticamente había muerto por obtener en una vista de herencia, aunque en comparación con las otras cosas en ese lugar podría haber sido considerado goma de mascar debajo de la mesa. Pero así de especial fue el creador de esa herencia. De hecho, ella podría afirmar sin vergüenza que si esa persona hubiera metido chicle real debajo de la mesa, mientras él creara ese chicle, ella lo recogería y lo masticaría por el resto del tiempo. Alma ilimitada el Todopoderoso. Ese era su nombre, o al menos su título más usado. Era un ser que no solo había sido pionero en el cultivo del alma, sino también un ser que aparentemente había alcanzado el rumoreado 10º reino en el cultivo de la esencia, el reino ilimitado. Cualquiera de sus pertenencias eran tesoros invaluables por los que todo el universo lucharía, y ella, una mera inmortal del reino 7, había obtenido uno de ellos. Es posible que haya muerto unas pocas semanas después, debido a la incesante persecución de los demás, lo que le impidió capitalizar cualquiera de sus ganancias, pero aún así fue el mayor logro de toda su vida. Capítulo 207 Cultivo del alma. Gaia canalizó su esencia del alma divina directamente hacia el alma de Aeshma, algo que habría iniciado de inmediato una fuerte reacción si él estuviera consciente, pero ahora solo causó rechazos menores. En realidad, el alma era tan compleja que incluso esos pequeños rechazos habrían hecho fracasar los planes de la mayoría de las personas, pero ella no era normal en absoluto. En la cima de su vida anterior, había alcanzado la etapa 48 en el cultivo del alma. Tal cultivo fue suficiente para clasificarla como un genio sin igual en la mayor parte de la galaxia Lolai, no es que dejara que ese hecho fuera conocido por el público, porque eso habría resultado en que fuera codiciada hasta el punto de no tener más remedio que vender su lealtad. No es que fuera una mala idea, después de todo, si ella vendiera su lealtad a la familia Eternacon, entonces habría podido obtener acceso a técnicas especiales del alma que no eran accesibles al público, previniendo su situación anterior de tener un alto cultivo del alma pero que casi no tiene técnicas del alma para utilizarlo de manera eficiente y le otorga un futuro más brillante. Incluso podría haber sido capaz de asegurar al menos una pseudo protección para el mundo de Sigotia, lo cual fue una idea maravillosa. Pero el plan tenía fallas y los pocos riesgos involucrados poseían consecuencias letales.
Había todo tipo de técnicas y habilidades extrañas en todo el universo y la capacidad de robar el cultivo de alguien podría considerarse un nivel elemental entre ellas. Si la familia Kon tuviera la capacidad de robar su cultivo del alma, las posibilidades de que eligieran hacerlo no serían bajas en absoluto. No se convirtieron en la familia más fuerte de la galaxia por jugar bien con todos, y podían ser tan despiadados como cualquier otra persona. Gaia no pudo evitar pensar en estos pensamientos mientras moldeaba su esencia del alma divina en el sigilo único que se mostraba en la técnica de la marca del alma sin límites. Soul Cultivation era muy similar a Anatomy Refinement en la forma en que ambos no tenían reinos establecidos, solo etapas interminables, con el mismo gran impulso obtenido cada múltiplo de 10, y fortalecieron el alma de la misma manera que Anatomy Refinement hizo el cuerpo más fuerte. Pero diferente del refinamiento anatómico era que el refinamiento del alma no solo era mucho más difícil de lograr, sino que también había diferentes tipos de energías del alma que podían alimentarlo, similar al cultivo de la esencia. En el cultivo de la esencia, el maná puede estar formado por todo tipo de energías, incluida la esencia de la ley, y cada una tiene sus pros y sus contras. De manera similar, el cultivo del alma, o para ser más específicos, el alma misma, podría ser alimentada por diferentes tipos de energía del alma. Solo que no había tantas opciones para elegir como en cultivo de esencia. La energía mental era la energía del alma más básica, su cultivo del alma fue impulsada por esta energía en su vida pasada. Pero había otros como Spirit Essence que en su mayoría eran exclusivos de entidades como espíritus y fantasmas, Matrix Energy que se generaba mediante técnicas extremadamente únicas que convertían el conocimiento, especialmente el de tipo matemático, en energía de alma única, Magic Soul Essence que era una especie de esencia de fusión causada por una sinergia especial entre Soul y Mana, esto, ahora estaba aprendiendo, era lo que Aishma tenía actualmente. Su alma tiene las mismas propiedades despiadadas que su maná. Divine Soul Essence que era lo que ella y otros dioses tenían, y el más espectacular de todos ellos, Primordial Essence. No se sabía mucho acerca de la esencia primordial, y aunque se había topado con algunas personas que la poseían, incluso ella misma lo sintió por las ondulaciones de sus almas, razón por la cual pudo identificar que era la esencia primordial de alguien la que la había ayudado. Al convertir sus anteriores leyes de destrucción en leyes de creación, todas eran figuras elevadas de las que no tenía la esperanza de obtener información. En cualquier caso, con su nueva esencia divina del alma y la experiencia de vidas pasadas, su cultivo del alma estaba destinada a experimentar nada más que éxito en esta vida. De hecho, a pesar de que estaba cultivando los 3 caminos de cultivo, su cultivo del alma ya estaba en la 11ª etapa, lo cual fue una hazaña fenomenal. Y aunque Aishma poseía la ilustre esencia del alma mágica que estaba al mismo nivel que la esencia del alma divina, o incluso por encima, dependiendo del tipo de maná afiliado, solo estaba en la 1ª etapa de cultivo del alma. Nada comparado con ella. Ella tejió los últimos pedazos de la marca del alma en su alma, que también había notado que estaba creciendo junto con su cuerpo, y suspiró aliviada. Dio un paso atrás para maravillarse con su trabajo, pero no pudo evitar distraerse con el tamaño creciente de su alma. El tamaño del alma era otro aspecto del alma que podía ayudar a su cultivo, y un tamaño más grande equivalía a tener una mayor base, pero aunque también tenía la característica útil de aumentar la cantidad máxima de esencia del alma, tenía la otra cara universal de aumentar la cantidad de esencia del alma necesaria para mejorar el alma. Pero aún así, la mayoría de las personas, incluida ella, creían que cuanto más grande era el alma, mejor, por lo que sentía un poco de envidia por la condición actual de Aishma, pero solo un poco. El precio que estaba pagando por esto era demasiado alto. Gaia suspiró, sintiendo pena por el estado de Aishma. En cualquier caso, lo hecho estaba. Solo podía esperar evitar que le ocurriera lo mismo a cualquier otra persona y asegurarse de que eso mantuviera a Aishma en control. Tal vez algún día recuperaría la mente, y ella haría casi cualquier cosa para ayudar en el proceso si eso fuera posible. Echando un último vistazo a la marca del alma y apartando el pequeño hilo de orgullo que intentaba surgir en su corazón, retiró su esencia del alma divina. Los inmortales y los dioses poseían cantidades ridículas de comprensión, por lo que siempre que se explicara una técnica con el único propósito de enseñar y no tratar de esconderse en un mar de acertijos, la mayoría de los inmortales dioses podrían realizar la técnica en el primer intento. Que era lo que acababa de hacer, por lo que no era nada de lo que realmente jactarse. Pero aún así, realizar una técnica creada por Limitless Soul de Almighty en el primer intento,
Jeje, en realidad tuvo que reprimir sus emociones para no caer en el vértigo a pesar de la sombría situación. La técnica era extremadamente sencilla y cualquier otro inmortal o dios podía aprenderla con la misma facilidad, pero aún así. Una técnica de alma ilimitada. Ilimitado, oyes. Sin límites. Capítulo 208. El dragón celestial de Gaia esperó unos momentos a que su mente se calmara antes de despegar y volar de regreso al grupo de dragones. Sulbrand se había completado con éxito sin problemas y todo lo que quedaba ahora era activarlo cada vez que lo necesitara. Con esto, ella podría controlar con fuerza las acciones de Aishma como quisiera, y además de eso, incluso podría usar Sulbrand para enviar su mente a un sueño eterno mientras todavía usaba su alma para controlar su cuerpo. Entonces su locura no se convertiría en un problema. Pero incluso entonces, estos fueron solo los usos más pequeños de todos los usos de Limitless Sulbrand. Había bastantes más, y estaba muy segura de que si se hubieran descubierto en su vida anterior, lo más probable es que no hubiera tenido un alma para reencarnar después de que el gran problema que atraería inevitablemente la encontrara. La razón por la que la técnica ilimitada de la marca del alma había sido en su mayoría ignorada, permitiéndole tener la oportunidad de arrebatársela, era porque había todo tipo de técnicas de marca del alma / sellado / esclavización en el universo y no había ninguna razón para hacerlo. Estar desesperado por otro, incluso si fue creado por Limitless Soul de Almighty mismo. Pero no te confundas, si no fuera por el hecho de que las facciones más grandes y las élites insondables competían contra el tiempo para reunir las técnicas más impresionantes, definitivamente no habrían dejado atrás la técnica Limitless Soul Brand. Después de todo, todavía era una técnica de alma ilimitada, incluso si era solo una técnica de marca de alma, y eso nunca podría despreciarse. Entonces, aunque fueron lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que no todo era lo que parecía, lo que provocó que enviaran a algunas de sus fuerzas más débiles a luchar por la técnica y otras de su aparente calibre, no había sido suficiente para lidiar con ella y sus otros compañeros. Jaja, dijo no basta como si muchos de esos compañeros no hubieran muerto en el fuego cruzado. Al final, las cosas ya habían pasado y no había nada que ella pudiera cambiar. Pero incluso si pudiera cambiar el pasado, definitivamente habría obtenido esa técnica por cualquier medio necesario. Lo único que le hubiera gustado cambiar era el número de muertes de su lado, pero si esos números eran necesarios para asegurar la técnica, entonces que así sea, ese era su destino. La técnica Limitless Soul Brand era así de preciosa. Sí, era una técnica que se usaba para marcar almas, esclavizándolas con funciones únicas que la mayoría de las otras técnicas no tenían. Pero como se dijo antes, esa era solo su función más básica. Otro uso fue la capacidad de desviar la energía del alma que estaba marcada, lo que provocó que los usuarios de Soul Cultivation experimentaran un aumento rápido y casi continuo. Otro uso, era en realidad el cultivo dual de Soul Energy entre ambas Souls, mejorándolas a ambas, pero por supuesto, a una velocidad comprensiblemente más baja que el uso anterior. Otro uso fue inundar el alma marcada con los usuarios de Soul Essence, lo que provocó que el alma marcada se convirtiera en un recipiente / alma avatar para el usuario, sin que se rompiera. Y había más. Todas estas habilidades que alteran la galaxia se habían compactado en una sola técnica, y ella la había obtenido. Era como un sueño maravilloso pero fugaz, pero era real. Esto fue realmente real. Pero aún así, habiendo obtenido esta técnica, siempre había estado preocupada por la fortuna que debía haber obtenido para hacerlo, y ese era un pensamiento muy preocupante. Todos los que eran lo suficientemente fuertes sabían que la fortuna era algo real y que si la monopolizabas demasiado sin devolverla, te la arrebataban de la manera más despiadada posible. Entonces, con la esperanza de equilibrar su fortuna y karma, había estado haciendo obras desinteresadas, bendiciendo la vida de los demás y devolviendo la fortuna de la única manera que sabía. Era un método muy ineficiente, pero ¿qué más podía hacer? Pero luego se abrió paso hasta el cuarto reino, lo que le permitió obtener algunas respuestas superficiales sobre su propósito, del sistema, y descubrió que uno de los propósitos de las tribulaciones era permitir que el concepto inexplicable de la fortuna saliera. Ser arrebatada de sí misma de forma segura, y de vuelta a Fate de donde se había originado. ¡Guau! Simplemente guau. ¿Quién hubiera pensado eso? De la nada se escuchó un extraño silbido, llamando la atención de todos los dragones en los alrededores. Y al mismo tiempo, gracias a Sulbrand, Gaia notó de inmediato que Aishma se había despertado abruptamente.
CH. 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 A medida que el sonido repetitivo de algo rompiéndose rasgaba el aire, quedó muy claro para Gaia y los demás que la evolución de Aishma estaba llegando a su fin. Se podían ver grietas abriéndose por todo el capullo de Aishma, y cada una de las brechas liberaba humo que era un ominoso color rojo de 2 tonos, y siseaba con una inconfundible cualidad nefasta que envió un escalofrío por la columna vertebral de todos los que presenciaron. Él. Todos excepto la dragona dorada al frente que miraba con los ojos entrecerrados. Sistema, gritó para sus adentros. ¿En qué clase de bestia se ha convertido Aishma? El ser conocido como Aishma se ha convertido en la especie de bestia pseudo. Dragón celestial de la ruina. Gaia se quedó atónita por un momento, pero pronto recuperó la compostura cuando una pregunta surgió en su mente. ¿Qué nombre tan dominante? Pero medio esperaba que me ignoraras de nuevo. ¿Su calidad de ser no supera la mía? ¿O se ha convertido en algo único en este mundo del que todos los dioses pueden aprender como los 7 pecados capitales? Incorrecto. Gaia esperó un poco, no sin sentirse incómoda al saber que la calidad del ser de Aishma había superado la de ella, antes de darse cuenta de que el sistema no iba a elaborar por sí solo. Entonces, ¿por qué se me permite saber el nombre de su especie, incluso hasta cierto punto el grado de su especie? Además, ¿por qué decirme la nota si la parte más importante está censurada? El ser conocido como Aishma ha entrado en un pacto de amo y esclavo con el anfitrión, lo que permite que toda su información sea accesible. La especie del ser conocido como Aishma se ha convertido en un reino que el sistema no puede comprender. La única información accesible es que no está completa, solo pseudo. Gaia se quedó atónita una vez más. ¿Está por encima de las bestias de la ley? Sin duda. Gaia sintió que se le helaba la sangre. ¿En qué se ha convertido Aishma, Sigotia? Capítulo 209. Un nuevo alcance sobre lo que significa ser malvado. Algo por encima de una ley bestia ni siquiera podía imaginarlo. ¿Qué podría estar por encima de las leyes? Incluso los 3 seres ilimitados de los que su galaxia había tenido la suerte de conocer tenían poderes basados en las leyes. Limitless Sul de Almigti, el más destacado de todos, fue famoso por las leyes del alma de las que fue pionero. Oscuridad sin fin el amigo. También conocido como el más oscuro y el amigo del abismo, un ser misterioso pero de renombre universal, fue más famoso por sus leyes de la oscuridad y su conexión anormal con el abismo. Y finalmente, Eternal Light de Sovereign, o Sovereign Eternal Light, obviamente conocido por llevar las leyes de la luz a su etapa más alta posible. Por supuesto, estos seres naturalmente tenían otras leyes e intentos en los que se especializaron, algunos que probablemente fusionaron con sus leyes principales, pero aún así eran solo eso. Leyes e intenciones o una fusión de ellas. Eso aún no superaba las leyes. Pero tal vez ella estaba equivocada. No, definitivamente estaba equivocada. Era completamente imposible que Aishma, una bestia insignificante en el gran esquema de las cosas, se encontrara con un poder que supuestamente estaba por encima de las leyes, cuando los seres del 10º reino no lo tenían. Era que ellos lo tenían, o tal vez algo aún más grande que eso, y ella acababa de descubrir algo increíblemente precioso que le daría una idea del camino para convertirse en un ser ilimitado, o nadie lo tenía y lo que el sistema le estaba diciendo era su propio malentendido traído por la falta de idea. El ritmo cardíaco de Gaia se alteró mientras pensaba en estas cosas, sus ojos brillaban con asombro. Pero pronto, su atención volvió a la atracción principal. Chahara. De repente, el capullo que rodeaba el cuerpo de Aishma se hizo añicos con un fuerte sonido que pronto fue seguido por un silbido cuando el humo rojo de 2 tonos se liberó por completo en la atmósfera. Todos los demás sonidos habían sido silenciados, y envió los corazones de los dragones espectadores a sus gargantas. Incluso los dragones menores que se encontraban muy por debajo, las 3 aves legendarias que miraban desde la distancia en una colina solitaria, las bestias ignorantes que se arrastraban por el bosque y los humanos más débiles que se tambaleaban mientras cumplían con sus deberes, fueron tragados por el silencio como el miedo de que lo hicieran. No sé el origen de sus corazones apretados. Todos los sonidos, excepto el silbido del humo en lo alto, que definitivamente no deberían haber podido escuchar desde la distancia, habían sido devorados, e incluso el color parecía apagado. Los humanos se estremecieron y cayeron al suelo y algunos incluso se desmayaron, las bestias en el bosque se postraron con huesos temblorosos, las aves legendarias en la colina tenían rostros sombríos y pálidos, y los dragones menores en sus cuevas miraron hacia la fuente.
con sorpresa, sintiendo una conexión antinatural con el caos de arriba. Pero uno de esos dragones menores, uno con escamas grises ordinarias que hablaban de una falta de afinidad específica, pero con ojos verdes de neón antinaturales que incluso iluminaban ligeramente su cueva, sintió un poco más que solo conmoción y miedo. Parecía estar sintiendo hostilidad. Él mismo no lo sabía muy bien, pero algo en la cosa de arriba lo hizo sentir tenso. Arañó un poco el suelo para aliviar los crecientes sentimientos violentos en su corazón, pero apenas funcionó. Solo había sentido esto unas pocas veces antes, y cada una de esas veces fue cuando se encontró con una de esas extrañas criaturas que tenían una extraña marca negra en la cabeza. Los cabrones glotones que solo sabían comer hasta morir. Pero, ¿cómo podría uno de esos demonios estar en el lugar más sagrado de su montaña del dragón? Simplemente no era posible, especialmente con la presencia de su diosa. ¿Qué? Theodore comenzó a pensar, pero fue rápidamente interrumpido. Un rugido que hizo temblar el mundo atravesó el silencio con el impacto de una estrella que colapsó, enviando oleadas de ondas de choque que instantáneamente noquearon a todos los que estaban debajo del cuarto reino, incluido el reino 3 Phoenix Aliana, ni 9 Flame Queen of Phoenix King capaz de ayudarla. Arriba, a los dragones ancianos tampoco les estaba yendo bien. Solo los dragones supremos junto con su rey y su diosa pudieron hacer frente sin sufrir, pero todos ellos, excepto su diosa, sintieron un terror total y absoluto. Y eso fue porque con el rugido que convocó a los vientos salvajes y sacudió todo el bosque, el humo se había dispersado lo suficiente como para permitir que se viera su cuerpo. ¿Y qué cuerpo aterrador era? Escamas brillantes que eran una mezcla de rojo oscuro y claro que brillaba mientras se movía, runas de color rojo neón que devastaron los sentidos modelando su cuerpo, 6 ojos del mismo rojo neón sin encontrar otro color, 4 cuernos de tono negro arremolinándose con 2 luces rojas tonificadas, 6 patas, 4 alas y púas que eran similares a sus cuernos que bajaban por su cuello hasta la punta de su cola. Y luego estaba el tamaño. Una altura aterradora y palpitante de 700 metros y una longitud de más de 1000. ¿Qué? 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 ¿Qué diablos era esta existencia? El aura liberada por Aeshma puso un nuevo alcance a lo que significaba ser malvado. El deseo de destrucción y el final de todas las cosas era tan palpable que el rey dragón de cristal sintió que si sacaba la lengua, experimentaría cómo se sentía probar una emoción por primera vez. Esto. Tiene que morir. Un solo pensamiento ocurrió simultáneamente en las mentes de muchos de los dragones, el pensamiento se sentía casi rebelde debido a la urgencia de someterse que el aura de dragón pico de Aeshma les causó, pero su reacción instintiva para eliminar una amenaza fue mucho más fuerte, especialmente cuando esos 6 ojos aterradores ganaron una apariencia de inteligencia y se fijaron en ellos. Sin pausa, tan pronto como Aeshma los detectó, abrió sus poderosas fauces que parecían poder partirlas con un solo mordisco, y comenzó a enviar energía a su boca, haciendo que emergiera una bola de luz roja que se volvía más brillante cuanto más se le envió energía. Claramente, fue un ataque de aliento. El rey dragón de cristal sintió que su garganta se contraía por el miedo. Quería decirles a todos que corrieran, pero antes de que pudiera completar la palabra. Capítulo 210. Una voz familiar. Quería decirles a todos que corrieran, pero antes de que pudiera completar la palabra, hubo otro cambio abrupto en la situación. Gaia, su diosa dorada, voló por encima antes de estirar imponentemente sus brillantes alas y gritar una demanda con una sola palabra. Producir. Y como si su voz fuera magia en sí misma, los gigantescos ojos de Aeshma que podían verse fácilmente desde la distancia brillaron con una luz dorada y de repente se congeló, su ataque de aliento se desvaneció en la nada como si hubiera perdido el conocimiento en medio del ataque. 4. Sin darle tiempo a nadie para pensar, las opresivas alas que cubrían el cielo de Aeshma que acababan de extenderse hasta sus límites, proyectando una sombra sobre la montaña, se plegaron detrás de su espalda con un chasquido. Luego se agachó lo más bajo que su cuerpo podía ir e inclinó la cabeza. Estaba, postrándose. El rey dragón de cristal miró todo esto con ojos salvajes, su pecho todavía agitado como si acabara de volar 1000 millas sin parar. Su compostura cuidadosamente elaborada se derrumbó por completo. ¿Lo que acaba de suceder? Pensó con la confusión más densa que había experimentado en toda su vida. Y espera un minuto, ¿era solo él, o había desaparecido la inteligencia apenas distinguible en los ojos de Aeshma que acababa de adquirir? Ellos, parecían un poco más aburridos y carecían de la aguda intención de arrasar con todo lo que casi lo había atrapado. Parpadeó.
Una vez, 2 veces, y luego volvió lentamente la cabeza hacia lo que sin duda era el curso de este estupendo cambio de situación. Pero incluso con sus intenciones de mantener sus movimientos lentos, constantes y medidos, su cuello todavía se crispaba y sus alas aún se agitaban. Fruto de las absurdas cantidades de adrenalina que aún le corrían por las venas y de las fantasmales ganas de huir que no se habían disipado del todo. Pero logró el movimiento, no obstante, y allí estaba ella. La dragona más hermosa que jamás había visto, flotando constantemente en toda su gloria magistral y brillante. Estaba aturdido. Completamente. Pero en ese momento, supo lo que tenía que hacer. Miró a la imposiblemente dócil Aeshma, cuya aura oceánica estaba retrocediendo como la marea, y luego a sus compañeros dragones que miraban a la diosa o a la abominación, con miradas de sorpresa que estaba seguro de que se estaba reflejando a sí mismo. Pero sabía lo que tenía que hacer. Invocando confianza de quien sabe dónde, gritó con su voz más fuerte. La diosa celestial nos ha salvado una vez más. Mis compañeros dragones, dejen que sus corazones se enciendan y alaben su santo nombre. ¡Viva la diosa! ¡Viva la diosa! ¡Viva la diosa! Muchos rostros se sobresaltaron de vuelta a la realidad, pero pronto comenzó un canto. ¡Viva la diosa! ¡Viva la diosa! ¡Viva la diosa! Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Eventualmente, incluso los dragones de abajo pudieron escucharlo y comenzaron a retomar el canto, y así, no pasó mucho tiempo para que todo el bosque temblara con el nombre de su diosa. El fervor y la adoración pura zumbaron a través del cuerpo del rey dragón de cristal mientras miraba la imponente figura de su diosa dorada, su mente reproduciendo la escena de una sola palabra que hizo que el enloquecido Aeshma se sometiera. ¡Qué poderoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué digno! De hecho, solo un ser como este podría ser una diosa. La diosa de toda la creación. Sus ojos brillaban y temblaban de emoción. Gaia casi puso los ojos en blanco ante los entusiastas elogios de su gente, pero tenía que admitir que se sentía bien. En su vida pasada, había sido una persona bastante introvertida, incluso para los de su clase, inmortales, que a veces pasaban siglos o incluso milenios en reclusión. Así que nunca antes había experimentado un elogio como este. Por supuesto, hubo momentos en que ella salvaría a un gran grupo de personas y la elogiarían, pero eso era diferente. No solo habrían elogiado a cualquier otra persona que los haya salvado como lo hizo ella, haciéndolo menos personal y más como un servicio transaccional, sino que los elogios ciertamente no fueron tan rotundos como este. Así que así es como se siente ser un dios, ¿eh? No está mal, pensó Gaia con diversión. Se dio la vuelta para que se calmaran, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, su visión periférica captó la vista de lo que parecía ser una figura humanoide blanca, flotando en la distancia. Entonces, naturalmente, se volvió para mirarlo, pero cuando identificó quién era, sus pupilas se contrajeron mucho. Túnicas blancas, pelo largo y blanco, ojos dorados inolvidables. No era fácil de ver desde esta distancia y apenas podía distinguir las características del ser, incluso con los 3 caminos de cultivo mejorando su vista, pero estas eran características que nunca olvidaría ni confundiría con ninguna otra cosa. Y tenía la sensación de que el hombre lo sabía, ya que estaba lo suficientemente cerca para que ella lo detectara, pero demasiado lejos para los demás. ¿Quién más podría ser, sino el hombre que la convirtió en una diosa, Eridel? Gaia frunció el ceño por un momento, pero tomó una decisión muy rápidamente. La única decisión, de verdad. Se dio la vuelta una vez más y comenzó a hablar con su gente. Todos. El cántico cesó de inmediato. Bueno, al menos el canto de los dragones que estaban con ella. Los dragones de abajo todavía gritaban larga vida a la diosa, pero estaba bien ya que no era su atención lo que ella estaba tratando de captar. Hizo una pausa por un momento de todos modos antes de continuar. Todos, la crisis que ha caído sobre Aeshma se ha evitado. Prácticamente podía ver a los dragones conteniéndose de elogiarla de nuevo, sus ojos brillaban con una emoción apenas contenida. Desafortunadamente, su dolencia le ha hecho perder la cabeza, así que para evitar que cause más daño tuve que tomar el control de él a la fuerza, pero eventualmente, su mente volverá a ser lo que era y el Aeshma que conoces será de vuelta, esto te lo prometo. Esa última promesa fue más para Calmilla. Ella no estaba aquí para escucharlo en este momento ya que no estaba en el cuarto reino y no se le permitió venir por su seguridad, pero todavía era una persona cercana a Aeshma, la más cercana además de ella, y escucharía de la promesa cuando los dragones regresaron. Por ahora, quiero que todos ustedes regresen. Tengo algunas cosas que hacer, pero no quiero escuchar a ninguno de ustedes decir cosas malas sobre Aeshma cuando regrese.
Lo que le ha sucedido es una tragedia y no debe ser quemado por ello. Ve ahora. Podía ver a algunos de ellos estremecerse ante el despido, incluido el rey dragón, pero la escucharon sin dudarlo. Cuídate, gran diosa. El rey dragón dijo con una reverencia, luego se dio la vuelta y dijo. Vamos. Antes de que todos volaran hacia abajo, ignorando los 15 picos que estaban casi completamente ocupados por la figura gigante de Aeshma, y desapareciendo en la distancia. Solo cuando pasaron los minutos y todas sus presencias habían desaparecido, un destello de luz dorada apareció de su lado, junto con una voz sensual muy familiar. Bueno, si no es la señorita Gaia. Qué maravilloso es verte. Ah, pero tan emocionado como estoy de verte, honesto. Debo aconsejarle rápidamente que se deshaga de ese humo. Toda tu gente morirá si desciende más.